Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Evangelio del día de hoy es fascinante porque podríamos decir que es un diálogo, es como si fuera un juego de ajedrez en donde se trabaja tema teológico, político, en donde los líderes religiosos intentan ponerle una trampa, poner a Jesús en un jaque mate, pero Él los confronta con su propia falta de honestidad. Y encontramos esta escena donde Jesús pasea por este templo y aquel comité de control, los sumos sacerdotes, llegan con una autoridad para hacerlo y Jesús les pregunta: vengan, pero ¿ustedes por qué dicen que tienen esta autoridad? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad hacen estos cuestionamientos? ¿Quién te ha dado semejante autoridad a ti? Ellos pensaban, creían que Jesús no tenía el derecho de hablar bajo la autoridad como la tenía un sumo sacerdote. Y es allí donde esta trampa política comienza a darse, porque el relato se vuelve casi cómico, en donde los líderes no se ponen a pensar en cuál es la verdad, sino más bien qué les conviene a ellos responder. Si decimos que el bautismo de Juan, que está realizando Juan, proviene de Dios, pues estamos aceptando también lo que viene a decir Jesús y lo que está haciendo Juan. Pero si lo ponemos en ese contexto de que viene de los hombres, estarían en contra de lo que las demás personas que han visto, que se han bautizado, creen y piensan y sueñan. Es aquí donde esta trampa pierde el poder. Es donde eligen la salida cobarde de no lo sabemos. Es donde ellos niegan a Jesús ese ser honestos. Y Jesús cierra este debate tramposo y les dice: tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Y este cuestionamiento de Jesús nos arroja una radiografía importante, porque nos muestra cómo los corazones deben tener, cuando estamos cerca a Jesús, una transparencia y sobre todo andar en la verdad, el no juzgar. Hace poco veía unos videos de una psicóloga que juzga sin conocer, sin formarse, aquellas espiritualidades de algunos grupos católicos, especialmente de Hakuna, en donde juzgaba y hacía una comparación entre qué es la música de Hakuna, que es un grupo católico, y qué diferencia habría entre un grupo de música protestante, evangélica. Lo que le gustaba a ella era generar ese debate, esa confrontación. Nosotros, como católicos, apostólicos, romanos, debemos cuidar lo que dice nuestra doctrina de la Iglesia Católica. Pero también en el mismo catecismo de la Iglesia nos enseña a respetar
las diferentes tradiciones. Y esto es fundamental. No es que yo vaya a generar en un live o en un video un debate de cómo nosotros debemos orar, porque las demás religiones no oran como nosotros oramos. O juzgamos la pluralidad de misiones que hay dentro de la iglesia y de carismas, y cómo éstas también nos permiten vivir una experiencia en Jesús dentro de la iglesia. Es allí donde los cuestionamientos de aquellos fariseos, escribas, sacerdotes, comienzan y quieren poner en evidencia y en jaque a Jesús. Pero de este texto nos enseña algo fundante, y es la misericordia. Jesús se mueve a través de la misericordia. Y aunque no respondió la pregunta, o podríamos decir que la respondió, pero a su manera, nosotros debemos tener astucia, inteligencia para poder dar los argumentos en fe. Esto sin lastimar, ultrajear y sobre todo robar la paz y generar una confrontación. Las confrontaciones son fundamentales. Si yo no estoy de acuerdo contigo en lo que tú crees y en lo que yo creo, pues lleguemos a un diálogo, confrontar. Confrontar no es pelear. Pelear es coger y pegar, lastimar, herir, buscar la caída del otro. Pero Jesús tenía una astucia elemental en su pedagogía, y en esta pedagogía que nos enseña el día de hoy a ser astutos como la serpiente, pero mansos también como la paloma. Que el día de hoy el Señor nos enseñe y reflexionemos, llevémonos esta tareita espiritual para que podamos aprender, escuchar y formarnos en la verdadera fe que proviene de Jesús, de la Santa Madre Iglesia, que ha sido garante de cuidar ese depósito de la fe, las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Chao, chao. Bendiciones.